y su relación con el crecimiento. Nosotros como economía en los últimos 15 años hemos crecido en una tasa alrededor del 5.5%. Y para simplificar, podemos descomponer este crecimiento en 3 factores. Uno, el capital, que es toda la cantidad de maquinarias, equipos, inversión en general que se ha dado a lo largo de estos años. El segundo componente es la cantidad de mano de obra, es decir, el número de trabajadores que se ha venido incrementando también para producir bienes y servicios. Y un tercer factor muy importante que es la productividad, que es lo que mide qué tan eficiente ha sido en su conjunto este capital y esta mano de obra que ha venido trabajando. Este gráfico muestra cómo ha sido el crecimiento de esa productividad. Como podemos ver, entre el 2003 y el 2005 crecía a tasas entre 2,5 a 3%, nada mal si nos comparamos con estándares internacionales, pero luego comenzó a desacelerarse e incluso en los últimos años vemos a partir del 2013 que comienza a caer. ¿Cuál es la relación con el crecimiento económico? Vemos que la productividad entre el 2003 y el 2008, que está representado por la barra roja, explicaba alrededor del 30% del crecimiento de la economía. Esto está equiparado a estándares de nivel de este tipo países tipo Singapur, Alemania, incluso el mismo Estados Unidos en sus mejores años de crecimiento. Pero ya a partir de los siguientes años empezó a reducirse ese crecimiento, incluso a partir del 2013, como ven, empieza a caer. ¿Qué implicó esto? Nos volvimos más improductivos y esa improductividad le restó crecimiento a la economía. Esto nos pone en evidencia que tenemos que plantear medidas específicas en diversos ejes para incrementar esa productividad. ¿Cuáles son los determinantes de la productividad? Bueno, acá hemos planteado 14 determinantes. Nosotros como Consejo Privado de Competitividad lo que estamos haciendo es enfocarnos en 8, los que están resaltados en rojo con verde. Entonces estamos planteando propuestas, acciones claves para poder reactivar en algunos casos esto y poder fomentar la productividad. En este caso específico de logística, estamos trabajando de la mano con la empresa privada, con el sector público, con los gremios, incluso Comex Perú es parte de nuestra mesa de trabajo de logística para plantear las propuestas que le vamos a dar. ¿Por qué logística? Porque hay una clara relación entre la logística y la productividad. En este cuadro hemos agarrado países con PBI per cápita entre 12.000 y 17.000 dólares, como paridad de poder de compra: Perú, Tailandia, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Sri Lanka. Y hemos visto cómo ha sido la relación entre el desempeño logístico y el incremento de la productividad. Y vemos que existe una relación positiva. Países que han tenido desempeños logísticos, medido por el indicador del Doing Business de 50%, 33%, han tenido saltos muy importantes en productividad, que es la última columna, todo lo que se señala de verde. En el caso de Colombia, que tuvo un salto importante en logística, pero vemos que su productividad cayó, es básicamente porque en los últimos años ellos son muy dependientes del precio del petróleo. La caída del precio del petróleo hizo que la productividad de este sector muy importante para la economía se reduzca, entonces el promedio cae. Perú ha tenido un salto, un crecimiento, pero no ha impactado como se tenía. ¿Cuáles son los factores que están detrás de este buen desempeño en la cadena logística? Y voy a citar el estudio que Jessica comentó, que analiza estas 5 cadenas de exportación. Entonces vemos que tenemos factores como permisos, seguridad, que es bastante alto en comparación de estándares internacionales, transporte, lo que es carga, descarga y tratamiento, esas barras, esos colores que están en escala de grises, como costos directos. Pero al mismo tiempo se generan también pérdidas que se dan por la mala calidad del transporte, se dan por robos, que explican alrededor del 22%. Incluso en algunos productos, esas pérdidas pueden llegar a ser equivalentes al 40% de estos costos logísticos. Entonces, en balance, lo que hemos identificado es que tenemos, 1, pérdidas que se generan por mala calidad de la infraestructura, tiempo de trámites y controles, robos y el mal manejo en la carga, la descarga y el tratamiento.
Haciendo el balance de este estudio, con diversos estudios y con todas estas conversaciones de expertos que les comentaba, hemos identificado que hay 5 determinantes claves para el desempeño de la logística en el Perú. El primero, las condiciones de la infraestructura. El segundo, tiempo de trámites, controles, inspecciones que se dan por diversos organismos del Estado. El tercero, la seguridad. Cuarto, calidad de los servicios. Y quinto, las tarifas. No necesariamente están en orden de importancia, todos, como hemos podido ver, están en orden de importancia, son importantes. Los 3 primeros es en lo que el Consejo Privado de Competitividad se está enfocando. Eso no quiere decir que no vayamos a entrar después a temas de calidad de servicio y tarifas. Arranquemos con condiciones de infraestructura y empecemos por el Callao. En el Callao, de todas maneras, se ha incrementado el flujo de camiones. ¿Cómo lo podemos ver? El gráfico de la izquierda nos muestra cómo el movimiento de contenedores ha pasado de 1.3 millones en el 2010 a 2.3 millones de contenedores en el 2017. Se ha casi duplicado y la infraestructura del Callao sigue siendo casi la misma. Se han dado algunos intentos, se han hecho algunos proyectos. Nosotros buscamos qué proyectos se habían desarrollado en el Callao. Encontramos que en los últimos 10 años se habían dado 3 rehabilitaciones, una en la Argentina, una en Macocapa con un par de millones, y sí hubo un proyecto importante en Gambetta. Sin embargo, el impacto no ha sido el esperado. Hemos tenido colas de camiones que pueden llegar a ser de 12 a 14 horas. Y cuando observamos el tipo de infraestructura que se necesita en el Callao para optimizar todo el Callao, vemos que tendría que intervenir por lo menos 8 actores. Tenemos el MTC, el Ministerio de Vivienda, el MEF, el GORE, la Municipalidad, el SENACE, aprobando el estudio de impacto ambiental, el Ministerio de Cultura, SUNAR y más de una oficina en cada institución. Esto solamente haciendo un conteo rápido, es decir, es una coordinación de varios sectores dentro de los 3 niveles de gobierno. Es decir, si quisiéramos plantear una solución integral para lo que necesita el puerto del Callao, la infraestructura que se ha mencionado en presentaciones anteriores, implicaría una ardua coordinación. ¿Qué proponemos? Como Consejo Privado de Competitividad, es crear un organismo excepcional que se encargue del planeamiento, la formulación y la ejecución de los proyectos de infraestructura orientados a 3 ejes logísticos. El primero, el más importante, el Callao. ¿Qué buscamos de este organismo? Que definan los ejecutores de los proyectos o ejecutar cada uno de estos proyectos directamente, que sea el encargado de dar todos los permisos para la ejecución y que se encargue de la adquisición de todos los terrenos para entregarlos de forma oportuna al ejecutor. Que tenga un marco de contratación ágil y flexible. Deberá contratar a un PMO para la adecuada ejecución, y aquí estamos poniendo, por ejemplo, los panamericanos. ¿Por qué un PMO? Porque un PMO es contratar a una empresa que tenga experiencia internacional y que permita traer las mejores prácticas acá, que brinde soporte en Perú para que podamos tener una buena construcción, tanto en cantidad de obras que se tienen que generar como en calidad. Infraestructura que puede desarrollar, optimización en las principales vías de acceso, la Macocapa, Argentina, Atalaya, Gambetta, Guardia Chalaca. Hay vías alternativas también que se han descuidado y que se pueden crecer, un antepuerto, entre otra infraestructura que también necesita el puerto de Callao. Crear un organismo excepcional implicará que esté debajo de algún ministerio ejecutor. Los Panamericanos está debajo del IPTC, otro organismo ejecutor podría estar debajo del MEF. Va a tener que ser bastante coordinado con los gobiernos nacionales y va a tener que estar en armonía con la ley de descentralización. Otra infraestructura adicional que se necesita, y acá quiero poner como ejemplo el caso de la agroexportación. Acá estamos poniendo 4 productos de agroexportación que representan alrededor del 60% de las exportaciones agroindustriales. Y estos 4 productos, en más del 80%, se producen en esas 5 regiones que están como colores, y en el mapa de la derecha están resaltadas con esos puntos de cada color asignado. Es decir, estos productos van a tener que pasar por las vías señaladas: Autopista del Sol, la Autopista del Norte, ya que el 60% de los productos de exportación salen por el puerto del Callao, y la red vial 6. Además,
de que desarrollar el puerto de Salaberry, como lo comentaron al inicio, es muy importante porque permitiría descongestionar, lo mismo con el puerto de Pisco, que es casi la experiencia que se ha visto con el puerto de Paita. Miren que el puerto de Paita saca el 20% de las exportaciones no tradicionales de agua. Es decir, el desarrollo de estos puertos, sumado a estas carreteras, generaría eficiencia, ya que también contribuye con descongestionar el puerto del Callao. ¿Qué necesitamos acá? Es avanzar con las obras de la segunda calzada de la autopista del Sol, la autopista del Norte, la red vial 6. Por acá pasan, como les mencioné, la mayor cantidad de productos agroindustriales. Iniciar el mejoramiento del puerto de Pisco. Ya se han comenzado las obras del movimiento de tierras. Una buena noticia en este caso es que las 4 etapas que se iban a realizar durante varios años se van a realizar en un solo momento, y eso es una muy buena noticia. Puerto de Salaberry ya se concesionó. Inicio de obra del puerto de Chancay, que también está anunciado, esto por el lado más privado. La ampliación del puerto de Lima. La carretera central también es clave. Es importante desarrollar vías alternativas o ir pensando también en una solución multimodal. Y habilitar el cabotaje para barcos de bandera extranjera sin restricciones. Es importante tener todas las opciones posibles para generar eficiencias en toda la cadena. Pero para la primera línea, ¿qué es lo que necesitamos? El tema de predios, un factor fundamental. Como pueden ver, entre la autopista del Norte, la red vial 6 y la autopista del Sol, estamos hablando de proyectos de inversión alrededor de 800 millones de dólares en su conjunto. Todos estos proyectos fueron concesionados entre el 2005 y 2009, como pueden ver en el gráfico de la derecha, es decir, ya han pasado por lo menos 9 años desde su concesión. Y tenemos un avance de obras promedio que está alrededor del 50%. Estos proyectos debieron haber culminado antes del 2015 y es la falta de entrega de predios lo que está evitando su ejecución. ¿Qué proponemos aquí? Uno es ampliar las facilidades que tiene el MTC para contratar empresas especializadas en adquisición de terrenos a otros ministerios. En el caso de adquisición de terrenos se hicieron avances bien importantes. En el 2015 sacaron un decreto legislativo que era el 1192, fue modificado a inicios del año pasado con el decreto legislativo 1330. Se le dieron facultades al MTC muy buenas que pudieron avanzar, que les permitía exonerarse de la ley de contrataciones para contratar a empresas especializadas en adquisición de predios. Porque la adquisición de predios no solamente la hace el sector público, también el sector privado se encarga de adquirir terrenos para los proyectos privados. Y en el sector y en la obra pública, alrededor del 90% se hace por trato directo. No pasas necesariamente ahí a tener que expropiar, que es otro tema. Entonces, se le dio la facultad al MTC para que pueda contratar a estas empresas especializadas para que puedan ayudar a acelerar la contratación de la obtención de terrenos. Que lo que estamos proponiendo es ampliar esas facultades hacia otros ministerios, porque también en el caso de colegios, centros de salud, se necesita esto. También tiene alternativa respecto al responsable de la adquisición de los terrenos. Ministerios a través de terceros, Proinversión podría hacerlo también a través de terceros. El concesionario, en Chile por ejemplo, el concesionario tiene facultades para poder hacer la adquisición de terrenos y crear una entidad encargada específicamente para adquirir terrenos. Y este es un proyecto de ley que está en el Congreso hace más de 1 año y medio. Entonces tiene que esperar la aprobación. Esas son opciones, no hay una única receta, pero es importante que todas estas opciones puedan estar habilitadas. Y dependiendo de cada tipo de proyecto, es gatillar la que mejor conviene. Lo otro es estandarizar los expedientes de adquisición de terrenos. Uno de los primeros puntos que se hacen al momento de expropiar es elaborar un expediente de tasación que tiene diversos requisitos. Pero estos expedientes que la entidad encargada de obtener el terreno desarrolla, lo lleva al Ministerio de Vivienda y usualmente tiene muchas idas y vueltas porque no hay una estandarización, digamos, no hay un expediente modelo con el que yo pueda ir y decir, aquí está mi expediente y me lo aprueban. Entonces estamos proponiendo también estandarizar. Plazos para los procedimientos. Lamentablemente en uno de estos decretos legislativos se quitaron los plazos. Es importante volver a restituirlos.
definir en qué momento del ciclo del proyecto se debe aplicar la notación preventiva catastral. ¿Qué es esto? Cuando uno va a hacer una expropiación, uno identifica, digamos, mientras está desarrollando la ingeniería del proyecto, uno ha identificado un terreno, que puede ser un terreno rústico, y después cuando ya uno está ejecutando el proyecto se encuentra que este terreno ya no es rústico, la municipalidad lo declaró urbano e incluso empezaron a hacer ahí un pequeño negocio. En muchos casos esto se puede dar por desconocimiento, pero hay mucha evidencia de que esto se da solamente para aprovecharse del precio y poder cobrarle más al Estado. Entonces la idea es congelar cuál es el estado del predio al inicio del proyecto. Es decir, ya sea en la factibilidad, ya sea cuando se hace la convocatoria o la buena prueba. Falta definir en qué punto del ciclo de proyecto se debe explicar esto. 2. Desarrollar una base única catastral. Ahora, para identificar los predios que se necesitan expropiar, tenemos que recurrir a más de 5 bases de datos de diversos lados. Incluso estas no están compatibilizadas entre sí y pueden entrar incluso en contradicciones. Es importante unificar esta base de datos. Y también la transferencia de inmuebles que son propiedad del Estado deben ser para cualquier proyecto de inversión. Hoy la ley solo permite que se hagan esas transferencias directas de inmuebles del Estado para los proyectos de necesidad inmediata. Es importante que se pueda ampliar para todo tipo de proyectos. Otro punto es el poco enfoque en mantenimiento y protección a desastres. Es decir, durante todo el ciclo de proyecto tenemos la planificación, la formulación y la ejecución. Pero esto no acaba ahí porque es importante asegurar el mantenimiento de esta infraestructura y proteger esta infraestructura ante cualquier eventualidad climática que se pueda dar. Entonces hemos visto que el gasto de mantenimiento de infraestructura ha perdido peso sobre el gasto corriente total. Vemos cómo en el 2010 representaba alrededor del 3.5% del gasto corriente y ha bajado hacia el 2.4%. A estándares del gobierno nacional se ha mantenido, pero cuando lo vemos en gobiernos regionales y en gobiernos subnacionales, ahí vemos donde está la mayor baja. En el caso de tiempo en trámites, y acá me voy directo a las propuestas, estamos planteando homologar las certificaciones de instituciones internacionales como Global Gap, el IFS, el China Gap, con las certificaciones que otorga el Estado peruano, lo que te da SENASA, DIGESA u otros. Por ejemplo, los protocolos de exportación de productos, por ejemplo de palta a China, uno de los puntos que te pide es tener las buenas prácticas agrícolas. Y SENASA tiene su manual con buenas prácticas agrícolas, pero todo lo que está ahí ya te lo otorga una certificación internacional. Entonces, para simplificar, decimos, si ya le otorga una certificación internacional, entonces homologa. Ya se hace en otros sectores, se aplica ya el DIGESA para algunos productos. En Chile, por ejemplo, convalida el tema de buenas prácticas con el Global Gap. Entonces ya hay experiencias que demuestran que este tipo de cosas se pueden hacer. También ampliar la certificación de las empacadoras. En simple, el proceso agroindustrial es produces, empacas, luego sales y exportas. SENASA, por los protocolos que se tienen con los diversos países, está constantemente inspeccionando dentro de cada empacadora con personal durante algún horario establecido que se esté cumpliendo con el protocolo. Pero eso implica mucho esfuerzo, mucho personal, es más costo. Entonces ha empezado a hacer certificaciones a empacadoras. Es decir, si eres una empresa grande que ha venido cumpliendo con el protocolo, que tiene experiencia, que no tiene ningún tipo de incidencia, entonces yo te certifico personal de tu planta para que ellos mismos se encarguen de hacer que tú estés cumpliendo con el protocolo y yo como funcionario de SENASA ya no estoy ahí. Eso está funcionando bastante bien, hemos conversado con varias empresas que han aplicado este protocolo, funciona. Lo importante es ampliarlo, porque hoy día son 6 empacadoras, ampliándolo puede funcionar muy bien, y aumentar esto hacia campos de cultivo también. Porque es decir, si ya tu empacadora está bien, que quiere decir que tu producto está viniendo, entonces hacer esa vinculación. Tu empacadora funciona, que tu campo también esté certificado, porque igual tienes personal de SENASA que va hacia el campo. Lo importante es acá liberar este personal de SENASA para que
para que ya no vayan a las empresas que se portan bien, es decir, solamente hagan auditorías, y empiecen a ir hacia empresas que no necesariamente estén cumpliendo con los estándares. Certificar campos de cultivo. También hay campos de cultivos que están cumpliendo y siempre cumplen con todos los estándares que exige SENASA. ¿Por qué lo hacen? Porque también se los exige su cliente. Entonces acá también es importante comenzar a certificar estos campos de cultivo. Se hace en otros países, se hace en México, se hace en Chile, para liberar también al personal de SENASA, porque no se dan abasto en las temporadas altas. Entonces es cuestión de liberar. Luego digitalizar certificado fitosanitario con el usuario, con el pedazo receptor zonal y el certificado de origen. Acá la UCE ha sido un avance notable y eso lo resaltan todos los operadores. Pero todavía seguimos utilizando el papel, todavía tenemos que seguir yendo hacia alguna entidad para que haya algún tipo de firma, entonces hay que eliminar ese proceso. Se ha dado un avance con el certificado fitosanitario, se firmó un convenio con Holanda para que solamente sea digital, para que llegue directamente al país de origen. Ahorita se está haciendo en papel y en digital, pero ya a partir de agosto probablemente ya no tengamos que utilizar papel en los envíos hacia Holanda, y se espera que ya dentro de los próximos 2 años, con la mayoría de países con los que tenemos algún tipo de convenio, podamos ir avanzando. Tercerizar inspecciones a empresas especializadas, los laboratorios, inspecciones muy específicas, pueden ser en campo o pueden ser en el mismo packing. Establecer sistemas de medición y seguimiento de indicadores de gestión en trámites frecuentes. BUS está avanzando bastante con este punto. Renegociación de protocolos fitosanitarios para tener más flexibilidad. Hemos comparado los protocolos que tiene el Perú con los protocolos chilenos y los mexicanos, y de todas maneras los nuestros son más rígidos. Vemos que poco a poco, conforme nos vayamos haciendo un nombre en la entrada a varios países, esto se puede renegociar. Y también establecer protocolos de operación y coordinación entre SENASA, SANIFES y SUNAT del Ministerio del Interior, y el dispositivo legal para hacer esto es facilísimo, simplemente una resolución ministerial. Para terminar el tema de seguridad, hay altos costos de seguridad, como les comenté al comienzo, puede ser alrededor de un 12% de los costos logísticos de reexportación, y incluso para algunos productos y algunos corredores puede llegar entre el 20 y 35%. En el caso de la importación estamos en un promedio similar. Y acá vemos la noticia del costado que ponemos: se asaltan más de 120 contenedores en el Callao y San Martín de Porres. ¿Por qué lo ponemos? Porque ya los robos no solamente se están dando alrededor del puerto, los robos se dan en toda la ruta. Y la segunda que dicen roba todo un contenedor de mercadería valorizada por 820.000 soles. Bueno, pues los valores ya se está volviendo, digamos, más barato robar. Están robando mercadería de 820.000, pero también hay mercadería que roba contenedores valorizados en 60.000, 70.000 soles. Es decir, ya el valor no necesariamente es una restricción para que ocurran los robos. ¿Qué proponemos acá? Obras por impuestos para seguridad. Queremos desarrollar un proyecto de inversión pública. Incluso ya hemos tenido conversaciones con la APN, porque ellos empezaron a desarrollar un proyecto de inversión pública, pero se quedó en una fase inicial que considera inversión en equipamiento como central de operaciones, cámaras, escáneres, sistemas de gestión de camiones, todo con alto componente tecnológico, para brindar seguridad en las principales vías que circulan camiones que ingresan y retiran carga del puerto de Callao. Es decir, seguridad a lo largo de los principales corredores. Como le dije, ya hemos tenido conversaciones con la APN, hay privados interesados, entonces consideramos que esto es algo que puede salir en el corto plazo. Potenciales impactos de todo lo que les comenté. Volviendo nuevamente al caso del agro, si estas pérdidas nosotros las valorizáramos y las redujéramos por irme al extremo al 100%, tendríamos una ganancia que representa alrededor del 5% de las agroexportaciones. Esto es bastante si consideramos que las agroexportaciones en promedio entre el 2011 y el 2017 han crecido alrededor de 13%.